Doctor Joya, hablaba usted del proyecto del malecón. ¿Se ha tomado en cuenta el río, que es uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de la ciudad? Sí, la semana pasada me reuní con el director de Corponor porque es muy importante vincular Corponor, que es nuestra aliada en este proyecto, inevitablemente. El proyecto que yo les hablo es un proyecto que busca la mitad de la inversión de los 280.000 millones que aspiramos a hacer en los próximos 12, 15 años, va orientado a la recuperación del río por un lado y a su canalización. Es decir, nosotros tenemos que controlar el río desde que entra a la ciudad, y yo sueño con un río que podamos hacer navegable. El río, cuentan nuestros padres y abuelos, era navegable y uno se podía venir desde San Luis fácilmente a lo que es conocido hoy como el barrio La Playa. Entonces todo este río, que es una inversión grande, estamos hablando de inversión de más de 100.000 millones de pesos, si podemos controlarlo, podemos tener una lámina de agua, podemos aspirar a que sea navegable, no con, lógicamente, barcos de gran calado, pero sí podemos hacer una navegabilidad recreativa y podemos también recuperarlo en su limpieza. Esto va unido a otro proyecto también que es importante y que hoy precisamente hay aquí unas empresas que quieren exponernos una alianza público-privada, es el control de las aguas residuales. O sea, nosotros vamos a tratar el río, pero también debemos cuidar que lo que botamos, nosotros botamos todos nuestros desechos al río, que eso, aguas abajo, el río vaya también limpio. Se está planteando en estos momentos la posibilidad de hacerle una segregación a la ciudad con la ciudadela Juan Atalaya para convertirla en municipio. ¿Ya se tiene una posición de la administración respecto a ese propósito? No, la verdad que no lo he hablado con el señor alcalde y he tenido la intención de hacerlo, pero mi posición es que eso es una locura. Eso no tiene pies ni cabeza. Eso, la verdad que es algo que a mí más que sea un proyecto viable, lo considero verdaderamente un gran error. ¿Por qué? Porque mi posición es que al contrario, lo que tenemos es que unirnos los municipios con el área metropolitana y no segregar más el territorio, porque unidos podemos nosotros lograr más cosas. Entonces, y también en los costos. Es decir, no se justifica que municipios como Cúcuta tengan un secretario de Hacienda, un consejo, y los otros 5 municipios del área también los tengan, ¿sí? O sea, nosotros si fuéramos organizados y fuéramos más unidos, podríamos tener perfectamente un alcalde, un consejo para el área metropolitana y un tesorero, un secretario de Hacienda. Hay una gran cantidad de burocracia que se multiplica al crear nuevos municipios, y a mí eso me parece que no potencia a las ciudades, por el contrario, le resta. Y por otro lado, pues, las inversiones o sea, los municipios viven de los impuestos, y yo creo que ahí no han hecho las cuentas muy bien la gente que está detrás de ese proyecto. Las cuentas a mí no me dan para crear un municipio, porque sería, como dice un saludo a la bandera, y un gran atraso, sobre todo para la gente de Atalaya. Bueno, y con respecto a los servicios, ¿cómo se ha pensado su desarrollo, ¿no?, en la perspectiva del crecimiento de la ciudad y del manejo en general, como usted lo plantea, del área metropolitana? Bueno, las ciudades tienen que fundamentalmente tener agua. El agua no tiene discusión, es el recurso fundamental para cualquier desarrollo. Teníamos un problema serio, pero de un mal a veces queda un bien. Debido nosotros hemos discutido mucho lo del Cinera, que es un proyecto que podría solucionar el tema del agua, y era un proyecto que yo cuando lo conocí hace unos 18 años costaba 350 millones de dólares. A mí no me parecía un proyecto loco, pero no hemos podido hacerlo. Debido al mal y a la mala suerte de Ecopetrol con el daño que se hizo, pues ellos van a hacer una inversión de 180.000 millones.
o sea, para resarcir a la ciudad del daño que le hicieron y el mes ese, o los varios meses que hemos tenido que soportar por los errores de Ecopetrol y las fallas de sus procedimientos, la ciudad se ha tenido que soportar cero. Entonces, con estos 180.000 millones y otras inversiones paralelas, pues vamos a poder garantizar el agua, y nosotros, con el gerente de la EIS, doctor Carlos Ibarra, hemos planteado que las inversiones de Ecopetrol, que ya nos van a garantizar agua, y eso es muy importante, por lo menos para los próximos 30 años con ese proyecto, y de su área metropolitana. Estamos hablando de agua cruda, ¿no? Viene después del tratamiento, pero ahí sí ya tenemos que aportar los municipios. Pero queremos que esos 180.000 millones sean también parte del desarrollo del Cinera, ¿sí? O sea, porque si usted dice el proyecto, no sé ahorita cuánto valdrá, por decir algo, que cueste 700 millones de dólares, que son 1.400.000. Si nosotros ya tenemos la conducción de eso que va a ser el Ecopetrol de 180, pues ya hay un aporte significativo. El problema del Cinera es que no hay cierre financiero, es decir, esto es negocios, no hay duda, el agua se convierte en un negocio y no ha sido lo suficientemente atractivo para los inversionistas porque no hay retorno de la inversión. Pero si nosotros ya ponemos 180.000 sobre la mesa y el gobierno nacional hace otro aporte, pues seguramente ya va a ser atractivo para los inversionistas y podríamos tener el famoso Cinera del que tanto se ha hablado. Pero con las inversiones que tenemos y las que vamos a hacer con el gobierno nacional, pues tenemos asegurado agua por lo menos para los 30 años. Lo otro pues es el suministro de gas, que es también un problema grave. Habían amenazas de que porque una protesta nos paraliza la ciudad y verdaderamente hablándolo en términos coloquiales, nos joden, porque si unos manifestantes paralizan y dañan todo el suministro de gas a una ciudad como Cúcuta, pues estamos verdaderamente muy graves. Siempre tenemos que tener un plan B. El plan B es conectarnos a la red nacional y hacerlo a través de Toledo. Eso le hemos pedido ahorita al presidente a través del DNP y la Cancillería en el proyecto que estamos construyendo del COMPES de frontera. Es un COMPES que quiere firmar el presidente en agosto. Entonces hemos trabajado con todos los gremios y hemos hecho esas propuestas. Entonces tenemos agua, tenemos gas, tenemos electricidad, también estamos dentro de la red nacional por fortuna. Colombia es un país que ha sido organizado y comparándolo con otros países ve uno también lo positivo que ha sido el actuar de los gobernantes. Así nos critiquemos porque somos muy fáciles, somos muy dados a criticar, pero sí tenemos un buen sistema eléctrico y nosotros estamos conectados a esa red. Y tenemos una empresa que pues desafortunadamente la vendieron, era nuestra, pero que por fortuna está en buenas manos y nos garantiza el suministro eléctrico. Entonces, tenemos que trabajar duro en ¿qué? El plan de acueducto pluvial, ¿sí? Que es otro de los servicios que tenemos que trabajar duro en alcantarillados, ¿sí? Y yo creo que podríamos ofrecerle a los inversionistas y a la gente que venga a vivir a Cúcuta una ciudad muy viable. El transporte es fundamental. ¿En qué va el plan de transporte masivo? Realmente, ¿a partir de cuándo puede hacerse efectivo la ejecución de ese proyecto? Bueno, el transporte masivo, la verdad que ha tenido dificultades porque el gobierno nacional dice nosotros ponemos tanta plata, sí, y eso está bien, pero a nosotros, la parte de nosotros nos queda muy difícil porque nosotros somos municipios que tenemos muy poco recurso para aportar a un proyecto de este calado. Sin embargo, pues ya están los estudios, ya estamos pidiéndole al gobierno nacional que podamos, el apalancamiento sea más, o que el aporte de la nación sea más generoso, por decirlo así, porque es que el 70-30 es difícil para Cúcuta. Es decir, en una ciudad que tiene tantos problemas sociales, tantas necesidades, donde no tenemos sobretasa la gasolina, gran parte de los recursos se van en eso. Entonces se nos dificulta. Si el gobierno nacional nos aporta un poco más de recursos,
podríamos sacar adelante ese proyecto. Ahorita es difícil, con los recursos de nosotros es difícil, pero estamos haciendo el trabajo, tenemos muy buenas relaciones con el presidente, con el ministro, y nosotros tenemos esperanza de que logremos arrancar el próximo año la fase de cierre financiero y poder, ojalá en el 2015, arrancar el sistema de transporte masivo para Cúcuta. Vamos a otro corte, ya regresamos.